Miles de mujeres en Costa Rica dan a luz cada año y muchas de ellas son violentadas física y psicológicamente, de manera que no se les escucha, se les calla, no se les explica, se les medica, se les estripa, se les agrede de toda forma posible. Vamos a conocer el caso de Doña Auxiliadora. El 58% de las mujeres entre los 15 y los 49 años que asistieron a un parto en los últimos 2 años sufrieron de violencia obstétrica, de manera que el 35% no se le consultó sobre la medicación o los procedimientos a realizar. El 19% no se le brindaron explicaciones claras acerca de la labor. Al 12% se le insultó con gritos y regaños. El 10% estuvo sujeto a lenguaje despectivo. El 9% no recibió el apoyo adecuado durante el parto. El 5% estuvo obligado a pujar sin ser necesario. Y el 2% fue agredido. Yo hoy vengo a contarles la historia de Nicole Pamela. Recuerdo que en ese momento, bueno, yo estaba pasando por 41 semanas de gestación y ese día decidí ir al hospital porque sentía que mi bebé se movía menos de lo habitual y realmente yo estaba muy preocupada. Así que al llegar al hospital, recuerdo que fui atendida por un estudiante, el cual me tomó la presión y me hizo un tacto vaginal. Yo me acuerdo cuando doña Auxiliadora llegó y pues, yo procedí a hacerle la toma de la presión y el tacto vaginal. Tenía 1 centímetro de dilatación en ese momento y por ende procedí a consultar con mi tutor, el ginecólogo encargado, cuál era el procedimiento a seguir. Este me dice que le apliquemos un ultrasonido y el monitoreo, pero cuando llegamos para allá pues cambió de decisión drásticamente y me dijo que detuviéramos el proceso, que el día siguiente le íbamos a inducir el parto. Recuerdo que estábamos esperando a Nicole con muchas ansias, estábamos muy ilusionados, nos llevó mucho tiempo de espera y por fin iba a llegar ese momento, pero nos preocupamos cuando nos dimos cuenta que llevaba 41 semanas y Nicole todavía no venía. Nos dirigimos al hospital preocupados. Mi esposa me decía que cada vez sentía menos el bebé. Entonces inmediatamente yo le dije que alisara las cosas, nos fuimos para el hospital y en ese momento pues, nos recibió el estudiante. Cuando a mí me dijeron que ya no me iban a hacer el ultrasonido y me avisaron que me iban a inducir el parto hasta el día siguiente, yo me desesperé y les supliqué que por favor hicieran algo. Yo ya no aguantaba, estaba desesperada y recuerdo que lo único que me dijeron fue: tranquila mamá, todo va a estar bien. Me acuerdo que en cuanto le dijimos eso, su cara cambió, estaba totalmente desesperada. Y recuerdo que el doctor lo único que le dijo fue: tranquila mamá, es normal, todo va a estar bien. Auxiliadora la dejaron en el salón una vez que la internaron. Empezaron a pasar los segundos, minutos y horas, y ella seguía sin saber cómo estaba su bebé. Me levanté varias veces a pedir ayuda a las enfermeras y ninguna me daba una solución. Lo único que me decían era que me sentara, que fuera a la cama, al cuarto, que estuviera tranquila. Como a las 5 de la tarde, recuerdo que yo ya no sentía que Pamela se moviera. Estaba muy preocupada y supliqué que me revisaran, que me ayudaran, estaba desesperada. Y lo único que recibí fueron regaños. Recuerdo que fui como unas 6 veces a suplicar que me ayudaran y nadie me ayudó. Me llevaron a hacer un ultrasonido y ese fue el peor momento de mi vida. Me dijeron que Pamela había muerto, ya no estaba conmigo, pero yo no sabía qué hacer. Yo supliqué por ayuda y ahora Pamela estaba muerta. ¿Quién me iba a devolver a mi bebé?
Aunque la historia oficial leía que el líquido amniótico se había secado, la autopsia desmintió esto cuando reveló que ella había fallecido por aspiración de líquido amniótico y meconio. Me cuesta creer profundamente que en un hospital que cuenta con toda la tecnología y con todo el aporte humano que se necesita para tener un parto eficaz y toda la seguridad del mundo, tuvo que fallecer la bebé. Es increíble. Y la tortura no había terminado ahí. Ahora debía parir a su bebé, a una bebé muerta. Horas después de recibir la noticia, estábamos Auxiliadora y yo en el cuarto, solos. No recibimos el apoyo de ningún profesional en salud, no recibimos ningún tipo de acompañamiento. Recuerdo que me sentía impotente, no sabía qué hacer. Ella se quejaba de dolor, ella estaba sufriendo y no es para menos. Acabamos de perder a nuestra bebé. Pero lo que más rabia me dio fue que ella en su dolor y en su llanto, escuchamos a lo largo del pasillo un doctor que mandó a callar a mi esposa porque no lo dejaba dormir. En horas de la madrugada se acercó una obstetra y me dijo: vamos mamá, te voy a poner un suero. Creo que lo que más caló de esas palabras y lo que más me lastimó fue el hecho de que me llamara mamá, sabiendo que venía recibiendo la noticia de que había perdido a mi bebé. En ese momento le supliqué que me ayudara porque los dolores eran insoportables. Recuerdo que una enfermera le hizo un tacto vaginal y había dilatado ya 7 centímetros. A las 9 de la mañana aumentó a 10 y eso indicaba que ya era hora de que empezara a pujar. Llegó el momento de la verdad. Auxiliadora debía parir a nuestra bebé muerta y nadie nos acompañaba. Me tocaba a mí ayudarle sin ningún tipo de entrenamiento, sin ningún tipo de capacidad emocional. Pero era mi responsabilidad estar al lado de ella. Recuerdo que en el desespero por querer ayudarla y hacerlo de la mejor manera busqué a una obstetra. Ella me negó la ayuda porque dijo que tenía muchos pacientes que atender y lo único que hizo fue darme unas instrucciones básicas para poderle ayudar. En ese momento yo me encontraba en la sala de espera y cuando Juan José me contó lo que estaba sucediendo, yo no lo podía creer y pedí que me dejaran entrar donde ellos estaban y tuve que rogarle a un montón de gente que la atendieran. O sea, se trataba de un parto de un bebé muerto y si no la atendían, Auxiliadora se iba a morir también. Y en ese momento pues la atendieron, la llevaron a otro salón donde le iban a sacar al bebé. Cuando nos pasaron al otro salón, habían como 6 profesionales en salud. Y recuerdo que uno de ellos me dijo: a ver papá, usted le levanta la cabeza y yo estripo fuerte el estómago. Yo no sabía qué hacer, estaba muy nervioso, pero llegó un punto en donde vi que la estaban lastimando mucho y tuve que gritar y tuve que decirles que pararan, que ya no más porque iban a matar a mi esposa. El dolor en ese momento era insoportable. Yo sentía que me iban a reventar cuando el doctor me estripaba el estómago. Y en ese momento, de verdad, yo sentí que me iba a morir. Al ver que ya no podía más, me despedí de mi esposo y en ese momento solo pude comenzar a orar por esos doctores que me estaban matando, porque al fin y al cabo yo había llegado a un límite, yo ya no podía dar más de mí y mi vida dependía de ellos. Cuando estábamos en ese momento, en esa labor, recuerdo que mi esposa se despidió de mí. Fue otro momento muy duro porque venía de perder a mi hija y ahora mi esposa se está despidiendo de mí. Auxiliadora fue trasladada al quirófano de emergencia,
ya que sufrió espasmos severos, desgarros en la vagina y en el muslo derecho. La dejaron internada usando pañal, ya que la vejiga se le durmió por los antibióticos y transfusiones de sangre. Las consecuencias de ese parto no quedaron ahí. 4 años después estaba siendo yo pasada a un quirófano porque ocupaban operarme de una hidrocele y de una rectocele. Me tuvieron que reconstruir tanto la vagina como el recto porque sufrieron daños enormes después de ese parto y tuvieron que quitarme el útero ya que usaron forceps y el doctor al subirse en mi estómago, en mi abdomen y ejercer fuerza, pues generó muchas consecuencias en el útero y tuvieron que extraerlo. Después de todo me dijeron que pudieron haber sacado a mi bebé por cesárea. Después de todo el sufrimiento, nos dijeron que habían podido sacar nuestra hija por cesárea. Después de todo, le dijeron que pudieron haber sacado al bebé por cesárea. Lo increíble del caso es que al final de todo le dijeron que podían haber sacado al bebé por cesárea. El caso de la auxiliadora es un caso de óbito fetal, es decir, en el que el bebé muere después de las primeras 22 semanas. Normalmente, cuando esto pasa, se induce el parto directamente con oxitocina, que promueve las contracciones. Y en caso de no servir, se practica la cesárea. Esta situación es aún más difícil porque en un parto se necesita la colaboración de la madre y del feto. Si el bebé muere, no puede rotar y hacer el movimiento para salir, y esto es traumante para la madre. La mayoría de personas conocemos historias de mujeres a quienes se les irrespeta durante el proceso tan delicado y vulnerable como lo es el parto. Son cada vez más las mujeres que se han dado a la tarea de denunciar las historias de violencia obstétrica, de solidarizarse con otras que han pasado por la misma situación y de buscar redes de apoyo, además de posicionar sus demandas y buscar un verdadero cumplimiento de la ley.